Las 15 sedes de la Universidad de Zaragoza, repartidas por todo Aragón, acogen desde este martes las pruebas de acceso, la conocida como la EBAU. El examen de historia ha dado el pistoletazo de salida a 3 jornadas frenéticas en las que los más de 6.400 estudiantes intentarán transmitir todo su conocimiento para conseguir entrar en una u otra carrera. Lo afrontamos con entusiasmo, un poco de nervios, pero tampoco muchos. Nos han dicho que vayamos con tranquilidad, así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y nada, a disfrutar de la experiencia. Yo creo que hemos trabajado y ya está. Ahora solo queda, pues eso, quitar los nervios y ya está. La gran mayoría de los inscritos no solo se examinarán de las materias troncales, historia, lengua, inglés, sino que también se presentarán a la fase específica, que podrá contar hasta los 14 puntos. Un sistema, sin embargo, que podría cambiar en breve y convertir esta de 2023 en la última selectividad tal y como se conoce. La universidad hacemos muchos años que trabajamos con competencias. Pues vamos a modificar esta EBAU, vamos a modificar esa prueba de acceso, pero siempre organizados, conjuntos. Las notas estarán disponibles a partir del 14 de junio en la web de la universidad y será entonces cuando se podrán solicitar segundas correcciones. Hasta 300 profesores trabajarán contrarreloj durante esta semana para evaluar los exámenes y conseguir que los alumnos se puedan llevar una buena noticia.